La Edad Media, un periodo que abarca aproximadamente 1000 años de la historia de la humanidad, se extiende desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el comienzo del Renacimiento en el siglo XV. Este vasto lapso temporal es uno de los más complejos y fascinantes de la historia, repleto de contrastes, matices y transformaciones que moldearon el mundo contemporáneo. Sumergirse en la Edad Media es, pues, adentrarse en un universo de caballeros y castillos, de fervor religioso y pobreza extrema, de refinamiento cultural y barbarie. Para comprender plenamente este periodo, es esencial verlo no como una época de oscuridad, como a menudo se ha caricaturizado, sino como un tiempo de profundo dinamismo y cambio. El término Edad Media fue creado por los humanistas del Renacimiento, quienes percibían los 1000 años anteriores a su era como una etapa intermedia y, en su visión, inferior entre la antigüedad clásica y su propia época. No obstante, una mirada más justa revela que fue, en efecto, una época de evolución y creación. El ocaso del Imperio Romano de Occidente marcó el inicio de este periodo. Con la caída de Roma, Europa occidental quedó fragmentada en una miríada de reinos germánicos, cada uno luchando por establecer su propio dominio y estructuras de poder. En medio de este caos, emergen figuras emblemáticas como Carlomagno, quien buscó revivir el esplendor imperial en el corazón de Europa, cimentando lo que se conocería como el Sacro Imperio Romano Germánico. Este periodo temprano, a menudo llamado la Alta Edad Media, es notable por el esfuerzo de consolidación de poder y el establecimiento de una nueva sociedad feudal. El feudalismo, con su intrincado sistema de lealtades y relaciones sociales, fue el pilar sobre el cual se estructuró la sociedad medieval. En la cúspide se encontraba el rey, seguido por los nobles y señores feudales, quienes gobernaban sobre sus vasallos y campesinos. Este sistema proporcionó una estructura estable en tiempos de constante amenaza externa y desorden interno. Mientras tanto, los castillos, esos impresionantes bastiones de poder y seguridad, salpicaban el paisaje europeo, simbolizando tanto la autoridad feudal como la necesidad de defensa. Simultáneamente, la Iglesia católica se convirtió en una de las instituciones más poderosas e influyentes de la Edad Media. Con la caída de Roma, el papado emergió como una fuerza unificadora y estabilizadora que trascendía fronteras. Monasterios y conventos se dispersaron por todo el continente, no solo como centros de culto y espiritualidad, sino también como bastiones de conocimiento y alfabetización. Los monjes medievales fueron custodios de la cultura clásica y realizaron copias de manuscritos antiguos, preservando así conocimientos que habrían desaparecido en su ausencia. Además, en estos recintos se cultivaba el conocimiento a través del estudio de las escrituras y la producción de tratados filosóficos y científicos. La Edad Media también fue testigo de las cruzadas, series de expediciones religiosas y militares con el objetivo de recuperar Tierra Santa del dominio musulmán. Estas campañas, ocurriendo en oleadas desde finales del siglo XI, no solo tuvieron un profundo impacto religioso y político, sino que también favorecieron el intercambio cultural y económico entre Oriente y Occidente. Los cruzados trajeron consigo nuevos productos, ideas y tecnologías, como las especias, la seda y avances en la navegación y manufacturas. El arte y la arquitectura de la Edad Media son igualmente fascinantes. Desde la formidable simplicidad del arte románico con sus robustas iglesias, hasta la vertiginosa verticalidad del gótico con sus magníficas catedrales adornadas con vitrales y esculturas, cada era refleja un fervoroso intento de conectar lo terrenal con lo divino. Las obras literarias, asimismo, florecieron. Poemas épicos como el Cantar de Roldán o el Beowulf relatan las hazañas de antiguos héroes y reyes, mientras que la literatura cortesana como la de Gretien de Troyes celebraba el amor, la caballería y las virtudes. En el campo de la economía, los siglos centrales y finales de la Edad Media vieron un renacimiento de las ciudades y el comercio, lo que se conoce como la Revolución Comercial. Rutas comerciales se expandieron, y ferias y mercados emergieron como importantes centros de intercambio. Ciudades italianas como Venecia y Génova se convirtieron en prósperos epicentros de comercio mediterráneo, mientras que en el norte de Europa, la Liga Hanseática unificó el comercio en el mar Báltico y más allá. No se puede olvidar tampoco el papel de las universidades, que comenzaron a surgir en la Edad Media como centros de educación superior. Instituciones como la Universidad de Bolonia y la Universidad de París atraían a estudiantes de todas partes, formando una comunidad académica europea donde se enseñaban las artes liberales, la teología, el derecho y la medicina.
Estos centros de saber fueron cruciales para el desarrollo del pensamiento medieval, y sentaron las bases para la revolución científica que vendría en siglos posteriores. La Edad Media, con todas sus paradojas y complejidades, constituye un periodo de la historia rebosante de intrigas y enigmáticas realidades. Cada rincón del continente europeo alberga en sus calles, iglesias y castillos testigos mudos de una era que, pese a su carácter a menudo contradicho, sigue susurrando historias de un tiempo en el que las sombras y la luz convivieron en una danza perpetua. En el siglo III, el Imperio Romano ya empezaba a mostrar grietas en su estructura, pese a ser una de las entidades políticas y militares más poderosas de la historia. La Pax Romana, un periodo de relativa estabilidad y paz en gran parte del territorio bajo dominio romano, daba paso a un ambiente de creciente inseguridad y caos. Las fronteras del imperio sufrían constantes presiones de pueblos germánicos, y el interior no era menos turbulento, con repetidas crisis económicas y la inestabilidad incapacitante en el sistema de gobierno. A medida que avanzaba el siglo IV, el imperio experimentaba un desgaste acumulado. La división administrativa realizada por el emperador Diocleciano en el 285, creando el sistema de la tetrarquía, intentó gestionar mejor el vasto territorio, pero solo sirvió como una solución temporal. Constantino I, quien reunificó el imperio bajo su autoridad en 324, también trasladó la capital a Bizancio, renombrándola Constantinopla. Este cambio no solo reflejaba la creciente importancia de las provincias orientales, sino que también subrayaba la creciente fragmentación entre Oriente y Occidente. Sin embargo, la división realizada en el 395 por el emperador Teodosio I, repartiendo el imperio entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio, marcó un punto sin retorno. Mientras que la parte oriental, conocida como el Imperio Bizantino, resistió durante casi 1000 años más, la mitad occidental fue incapaz de sostenerse ante las presiones externas e internas. Este occidente debilitado sufrió invasiones continuas por parte de tribus bárbaras que olían la debilidad, visigodos, ostrogodos, vándalos y hunos, cada uno tomando ventaja de las oportunidades que presentaba un imperio fracturado. El saqueo de Roma por los visigodos en 410 fue un evento que sacudió los cimientos del mundo romano, más simbólico que destructivo. La ciudad eterna, que había sido la capital del mundo conocido, ahora yacía vulnerada. Más incursiones siguieron, y en 455, los vándalos saquearon Roma nuevamente. A pesar de estos golpes, probablemente el clavo final en el ataúd vino con la deposición del último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, por el jefe germánico Odoacro en 476. Este evento marcó la disolución oficial del Imperio Romano de Occidente y el final de una era. Tras la caída, el poder central se disolvió y Europa occidental entró en una fase de desunión política y desorganización social. Las ciudades declinaron debido a la falta de recursos y seguridad, y las rutas comerciales, anteriormente protegidas y mantenidas, se volvieron precarias. Los patricios romanos que una vez gobernaron como representantes de la autoridad central se transformaron en señores feudales, autogobernándose desde sus tierras. En este escenario de ruinas y fragmentación emergió una nueva estructura social y política, el feudalismo. Los castillos reemplazaron las calles y plazas romanas como centros de poder. La Iglesia católica, que había sobrevivido la tormenta del colapso, se convirtió en la columna vertebral de la nueva Europa, ofreciendo no solo consuelo espiritual, sino también cierta estabilidad social y política. Los monasterios servían como focos de conocimiento y aprendizaje en una época en la que la educación decayó y la alfabetización se convirtió en un lujo. La desaparición del Imperio Romano no solo transformó la dinámica política, sino que también alteró profundamente la vida cotidiana y la cultura material. La sofisticación de las infraestructuras, como acueductos y carreteras, quedó obsoleta. En su lugar, comunidades más pequeñas y autosuficientes tomaron el lugar de las grandes urbanizaciones. La agricultura se hizo menos eficiente debido a la falta de tecnología y conocimiento, y la guerra fue una constante, alimentando la necesidad de protección y el surgimiento de una sociedad militarizada. Durante los siglos siguientes, Europa comenzó lentamente a reconstituirse a sí misma. La civilización europea como la conocíamos estaba en una constante metamorfosis, motivada por la riqueza y la diversidad cultural heredada del vasto territorio romano. Cada región aportó sus propias tradiciones, leyes y lenguas, dando lugar a una confusión y, eventualmente, una fusión de culturas.
En este entorno de cambio, surgieron referentes como Carlomagno, que intentaron revivir la gloria y la unidad imperial a través del Sacro Imperio Romano Germánico, aunque su efímera victoria solo ilustró lo difícil que sería reinstaurar un orden comparable al de Roma. Las innovaciones y las visiones del pasado romano continuaron influyendo, prosperando en las nuevas formas emergentes de gobierno y sociedad. Las dinámicas de poder se regionalizaron, convirtiéndose en el crisol que daría forma a los estados-nación emergentes en los siglos posteriores. El colapso del Imperio Romano no fue un final absoluto, sino más bien un proceso de transformación que llevó al nacimiento de una nueva era. Lo que fue conocido como el mundo medieval surgió de las cenizas de Roma, y aunque estuviera caracterizado por ciertos retrocesos, también fue un tiempo de adaptaciones e innovaciones cruciales. La Edad Media, con todos sus desafíos, sentó las bases para el renacimiento cultural y político que daría forma al futuro europeo, marcando a su vez el inicio de una nueva etapa en la historia de la humanidad. En los siglos IV y V, el paisaje de Europa occidental se encontraba en un momento de transformación radical, desmoronándose las estructuras del antiguo Imperio Romano bajo el peso de las invasiones bárbaras. Este período, caótico y dinámico, detonó el colapso de una civilización milenaria y forjó las raíces de una nueva Europa medieval. El Imperio Romano, que durante siglos había sido la fortaleza de la civilización, conteniendo dentro de sus fronteras ciudades prósperas, un ejército formidable y una economía robusta, comenzó a mostrar señales de debilitamiento mucho antes de la primera ola de invasiones bárbaras. La corrupción política, las luchas internas y la presión fronteriza de grupos externos socavaron la estabilidad inherente del imperio. Se estaba gestando un cambio sísmico, y las tribus bárbaras eran parte de esta revolución. Entre las tribus que protagonizaron estas invasiones, destacaban los visigodos, vándalos, hunos, ostrogodos y francos. Los visigodos, bajo el liderazgo de Alarico, fueron una de las primeras tribus en desafiar la autoridad de Roma de manera contundente. En el año 410, tras vagar por varios años en búsqueda de un territorio propio, los visigodos interpretaron las debilidades del imperio y saquearon la propia ciudad de Roma. Este saqueo fue un evento de gran simbolismo, pues rompía con la ilusión de la invulnerabilidad de la capital romana, resonando a lo largo de todo el mundo mediterráneo. Poco después, los vándalos, liderados por su astuto rey Genserico, emprendieron una serie de incursiones en la Galia y España, antes de establecerse finalmente en el norte de África. Desde allí, pero especialmente en el año 455, lanzaron otro asalto devastador sobre Roma, saqueándola durante 14 días. Los vándalos, conocidos por su brutalidad, no solo causaron destrucción material sino también un impacto psicológico perdurable. En el este, avanzaban los hunos bajo el temible Atila. Reconocido como el azote de Dios, Atila comandó una confederación de tribus nómadas que sembraron pánico a lo largo y ancho de Europa. Sus ataques no se detenían ante ninguna frontera ni fortaleza, y aunque fue detenido en la batalla de los Campos Cataláunicos en el 451, la sombra del terror huno se proyectó largamente sobre Europa, desestabilizando regiones enteras y desplazando poblaciones. Simultáneamente, los ostrogodos, aquietados bajo la autoridad imperial por un tiempo, se desintegraron como un poder cohesivo, hasta que Teodorico el Grande reinstituyó su unidad y aseguró un reino en Italia. Bajo su mando, llevaban consigo no solo la lanza y la espada, sino también la ambición de revitalizar los esplendores de Roma dentro de una nueva estructura gótica. El reinado de Teodorico, paradójicamente, buscó reconciliar lo romano con lo bárbaro, en un intento de mantener antiguas tradiciones dentro del nuevo orden. Finalmente, los francos, cuyo papel sería crucial para el futuro de Europa occidental, avanzaban desde sus tierras en el Bajo Rin. Clodoveo unificó a las tribus francas y extendió su dominio sobre una vasta franja de Galia. Su conversión al cristianismo, sellada alrededor del año 500, marcaría un punto crucial no solo para la fe política, sino para la alineación cultural y religiosa del continente mismo. Clodoveo estableció el fundamento para la dinastía merovingia, de la cual surgirían más tarde los carolingios, quienes bajo Carlomagno forjarían un nuevo imperio romano occidental. A medida que estas tribus bárbaras se asentaban y conformaban reinos sobre los escombros de lo que una vez fue el Imperio Romano, el mapa de Europa se redibujaba de manera fundamental.
Las rutas comerciales se reconfiguraban, las viejas ciudades romanas se transformaban, y la cultura latina se fusionaba con las costumbres y leyes de los invasores. El impacto de las invasiones bárbaras no puede ser subestimado. Contribuyeron a la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y detonaron una era conocida como la Edad Media. Sin embargo, sería un error verlo solo como un tiempo de oscuridad y caos. De estas invasiones emergieron nuevas formas de poder, organización y cultura. Las tribus que una vez parecieron destructoras se convirtieron en los arquitectos de nuevas civilizaciones que, integrando lo antiguo y lo nuevo, moldearon el destino de Europa. En un tiempo lejano, donde los bosques eran vastos y las ciudades pocas y distantes entre sí, Europa vivía una era marcada por una compleja red de relaciones y obligaciones que hoy conocemos como feudalismo. Surgido de la caída del Imperio Romano, y consolidado con la necesidad de proteger vastos territorios de invasores y bandidos, este sistema transformó profundamente la vida cotidiana de quienes vivían bajo su sombra. En el corazón del feudalismo, se alzaba el castillo, imponente y seguro, simbolizando el poder del señor feudal. Este noble, dueño y protector de grandes extensiones de tierra, no solo tenía una gran responsabilidad sobre los cultivos y bosques que abarcaban sus dominios, sino sobre las vidas mismas de aquellos que trabajaban para él. A cambio de su fidelidad y trabajo, el señor proporcionaba seguridad y sustento, una relación tan personal como funcional que se extendía generación tras generación. La sociedad feudal se estructuraba alrededor de 3 estamentos: los que luchaban, los que rezaban y los que trabajaban. En la cúspide estaban los aristócratas guerreros, señores y caballeros que protegían sus tierras y aquellos que en ellas habitaban. Era su deber mantener el orden y la justicia, y, ante todo, defender el feudo de cualquier peligro externo. Sus vidas eran estrictamente regimentadas por el código de la caballería, que dictaba un comportamiento honorable y hacia el servicio tanto de Dios como del señor feudal. Paralelamente, en el ámbito espiritual, los altos clérigos y abades compaginaban un poder que no solo era divino, sino también material. Bendecían las acciones del señor feudal y garantizaban el favor celestial en sus empresas. Monasterios y abadías eran centros de conocimiento, refugio y educación, donde los monjes, estudiosos incansables, preservaban los conocimientos antiguos y los transcribían pacientemente en manuscritos iluminados. Pero fue en la base de la pirámide feudal donde el verdadero músculo de la sociedad se encontraba, entre los campesinos, los siervos. Estos hombres y mujeres labraban los campos, cultivando trigo, cebada y verduras que sustentaban tanto al hombre como a las bestias. Vivían en pequeñas aldeas, agrupadas alrededor de la iglesia parroquial, de donde no se alejaban mucho, pues sus vidas, día tras día, estación tras estación, se organizaban en torno a la mirada vigilante del Señor y sus agentes. En estas aldeas, la vida era simple pero dura. Las casas de los campesinos eran modestas construcciones de madera y barro, con techos de paja. Dentro, el mobiliario era rústico y escaso, pero cada hogar se mantenía unido por el calor del fuego y el sentido de comunidad. En primavera, los campos se llenaban de actividad, con hombres, mujeres y niños arando, sembrando y cuidando de la cosecha. En otoño, se recogía el fruto del trabajo y se guardaba el grano para el invierno. Durante los meses más fríos, las labores se trasladaban a menudo al interior, con mujeres hilando y tejiendo, y hombres dedicándose a pequeñas reparaciones y fabricación de herramientas. El feudo no solo era una unidad económica, sino un microcosmos social y judicial. Los conflictos y disputas eran resueltos en tribunales locales donde el señor actuaba como juez supremo. Las penas variaban y podían ser desde multas hasta castigos físicos, reflejo de un orden que imperaba en cada aspecto de la vida. La tenencia de la tierra era la principal fuente de riqueza y poder, y las transacciones de feudos y herencias era un asunto de gran relevancia, regido por intrincadas leyes y costumbres. No obstante, la vida en el feudo no era enteramente aislada. Había mercados y ferias donde los campesinos podían vender sus excedentes y comprar bienes que no producían ellos mismos, como sal, hierro y textiles. Estos encuentros eran ocasiones importantes, tanto económica como socialmente, donde se intercambiaban no solo bienes, sino también noticias y conocimientos. A través de los siglos, el feudalismo evolucionó. Hubo momentos de prosperidad y otros de crisis, guerras y pestilencias que sacudieron la estructura social hasta sus cimientos.
Las ciudades comenzaron a crecer, y con ellas surgieron burguesías mercantiles que comenzaron a desafiar la estructura feudal. Los avances en la tecnología y la economía, junto con los conflictos políticos y reformaciones religiosas, comenzaron a erosionar gradualmente el sistema que durante tanto tiempo había dominado Europa. El feudalismo no fue simplemente un sistema de gobierno, sino una forma de vida que dejó una huella indeleble en la historia de Europa. Maravillados por la resiliencia y complejidad de esta era, aún hoy podemos percibir su influencia en las estructuras políticas, sociales y económicas de nuestro mundo moderno. Cada castillo en ruinas, cada manuscrito preservado, es un vestigio que nos relata las historias de aquellos que vivieron, lucharon, rezaron y trabajaron bajo el vasto e intrincado manto del feudalismo. En las sombras del castillo fortificado y bajo el cielo tumultuoso del medievo, una entidad omnipresente extendía su influencia a lo largo y ancho de Europa, más allá de las murallas y las cortes reales. Esa entidad era la Iglesia Católica, una institución que, en muchos aspectos, rivalizaba en poder y prestigio con los mismos reinos. La Iglesia no solo ofrecía refugio espiritual, sino que también dominaba gigantescas extensiones de tierra, amontonaba riquezas y se entrelazaba de manera intrincada con las tramas de la política y la sociedad medieval. La vida cotidiana en la Edad Media estuvo marcada por la omnipotencia de la Iglesia. Desde el noble más encumbrado hasta el campesino más humilde, todos se hallaban bajo su manto de autoridad espiritual y, a menudo, política. Las catedrales y monasterios no eran únicamente centros de devoción religiosa, eran también centros de poder económico, unidades políticas y bastiones culturales. La mayoría de las personas vivían sus vidas conforme a un calendario dictado por las festividades religiosas y las campanas eclesiásticas que marcaban las horas del día. Los sacramentos, como el bautismo, el matrimonio y la extremaunción, hilvanaban una narrativa que acompañaba a los fieles desde el nacimiento hasta la muerte. La Iglesia se erigía como guardiana del conocimiento en una época en la que la alfabetización estaba mayoritariamente restringida al clero. Los monjes y los escribas dedicaban sus vidas a la meticulosa tarea de copiar manuscritos, preservando así el conocimiento de la antigüedad, y produciendo nuevas obras de teología y filosofía. Estos monasterios eran verdaderos focos de aprendizaje, donde se cultivaban las artes y las ciencias en un mundo en el que el saber letrado era un privilegio raro y valioso. El poder político de la Iglesia no se manifestaba solo a través de su influencia espiritual, sino también de manera tangible y directa en la política de los reinos. Los papas no solo lideraban la Iglesia, en ocasiones, eran actores políticos cruciales, eligiendo reyes y emperadores, como en el caso del Sacro Imperio Romano Germánico. La investidura controversia, un conflicto en el siglo XI y XII sobre quién tenía la autoridad para nombrar obispos, el Papa o el Emperador, muestra cómo la lucha por el poder entre la Iglesia y el Estado podía desencadenar profundos y prolongados conflictos. Las cruzadas, emprendidas a partir del final del siglo XI, fueron un claro testimonio del poder de convocatoria y la influencia de la Iglesia. Ordenadas por el Papa Urbano II, estas expediciones militares no solo pretendían recuperar Tierra Santa de manos musulmanas, sino también expandir la fe cristiana y consolidar el poder papal. Aunque las cruzadas trajeron consigo horribles derramamientos de sangre, y fueron solo parcialmente exitosas en sus objetivos militares, sí lograron reconsolidar el poder de la Iglesia y unir a la cristiandad bajo una causa común. La Inquisición es otro capítulo oscuro y significativo en la historia eclesiástica. Esta institución fue establecida para combatir la herejía y preservar la ortodoxia religiosa, pero rápidamente se convirtió en una poderosa herramienta de control social. Con el tiempo, tribunales inquisitoriales se establecieron en toda Europa, y su influencia llegó a ser tal que la sola acusación de herejía podía destrozar vidas y familias. El poder económico de la Iglesia también fue astronómico. Mediante donaciones, testamentos y el cobro de diezmos, la Iglesia acumuló vastas propiedades y riquezas. Muchas tierras fértiles y estratégicas pasaron a ser propiedad de monasterios y obispados. Este poder económico alimentaba su poder político. A menudo, los señores feudales necesitaban el apoyo financiero de la Iglesia para emprender guerras o construir sus propios castillos. En realidad, los roles de señor feudal y clérigo se solapaban frecuentemente, con obispos y abades que gobernaban territorios con la misma autoridad que los nobles laicos. El papel de la Iglesia en la política cotidiana de los reinos medievales no puede subestimarse.
Los casamientos reales, por ejemplo, requerían la bendición divina, y los reyes y reinas buscaron, a menudo, la aprobación papal para sus uniones. Un matrimonio no sancionado podía poner en riesgo la legitimidad de toda una dinastía. La Iglesia también servía para mediar en conflictos y conflictos de poder. No era raro que papas y obispos actuaran como intermediarios en disputas entre nobles o que predicasen la paz durante tiempos de guerra interna. Además, la moral y la ética de la sociedad medieval fueron significativamente moldeadas por la doctrina eclesiástica. La teología cristiana se entretejía con las leyes seculares y, en muchas regiones, las instituciones judiciales estaban administradas por clérigos. La idea del pecado y la necesidad de redención permeaban todos los aspectos de la vida. Las penas podían ser dictadas por tribunales eclesiásticos, y muchos reyes instauraron leyes reflejando los valores cristianos promovidos desde los púlpitos. En este mosaico social y político complejo, la Iglesia también fue una fuerza unificadora. A pesar de la fragmentación política de Europa en decenas de reinos y principados, el cristianismo proveía un idioma común, una liturgia compartida y un sentido de identidad transnacional. La liturgia en latín podía ser reconocida en cualquier catedral europea, y las peregrinaciones a lugares sagrados como Santiago de Compostela, Roma o Jerusalén fortalecían un sentido de comunidad y devoción cristiana que transgredía fronteras y culturas locales. Y así, la Iglesia permaneció en el corazón mismo del mundo medieval, como una fuerza caprichosa e imponente. En medio de revueltas, guerras y el constante reacomodo de las fronteras políticas, su campana continuaba resonando, recordando a todos la omnipresencia de lo divino y de la autoridad clerical. Era una era en la que la cruz y la espada caminaban mano a mano, forjando el destino de millones, en una danza de poder que definiría los contornos de la civilización occidental durante siglos. En los albores del siglo XI, la Europa medieval se encontraba sumergida en un crisol de fervor religioso, hambre de poder y una innegable necesidad de expansión. Este mosaico de deseos y anhelos dio lugar a las cruzadas, una serie de expediciones militares que transformarían el escenario del mundo conocido. Para comprender las cruzadas en toda su complejidad, es crucial desentrañar las intrincadas capas de causas, eventos clave y consecuencias que configuran este capítulo significativo de nuestra historia. La génesis de las cruzadas debe ubicarse en la devoción fervorosa de la cristiandad medieval, entrelazada con un horizonte lleno de oportunidades políticas y económicas. El Papa Urbano II, en el Sinfín del año 1095, lanzó un llamado desde el Concilio de Clermont que resonaría a través de Europa. La motivación inmediata era socorrer al Imperio bizantino, acosado por los turcos selyúcidas tras la desastrosa batalla de Manzikert en 1071. Pero Urbano, con astucia, ofreció un incentivo espiritual igualmente poderoso, la indulgencia plenaria, o el perdón total de los pecados, a quienes emprendieran la cruzada para liberar Jerusalén de manos musulmanas. Esta promesa divina, combinada con la oportunidad terrenal de adquirir tierras y riquezas, atrajo a una miríada de campesinos, caballeros y nobles. La primera cruzada estaba en marcha. La primera cruzada, 1096-1099, fue tanto una epopeya de fe como una tumultuosa marcha de desafío. Los cruzados avanzaron a través de Anatolia, sufriendo hambre, enfermedades y constantes emboscadas. Por fin, en 1099, lograron su objetivo principal al tomar Jerusalén tras un sangriento asedio. La victoria consolidó varios estados cruzados, incluyendo el Reino de Jerusalén, alimentando el fervor religioso y la ambición territorial de Europa. Este primer éxito se vio seguido por múltiples cruzadas, cada una con su complejidad y desafíos propios. La Segunda Cruzada, 1147-1149, inspirada por la caída del condado de Edesa en 1144, terminó en fracaso, incapaz de retomar los territorios perdidos. No obstante, la dinámica conflictiva entre cruzados y musulmanes no dejó de escalar. Destacan figuras emblemáticas como Saladino, el sultán de Egipto y Siria, quien se erigió como una luminaria del liderazgo islámico. En 1187, Saladino logró reconquistar Jerusalén, un evento que sacudió la cristiandad y precipitaría la Tercera Cruzada, 1189-1192. La Tercera Cruzada es quizás la más célebre, en gran parte por los personajes de alto perfil involucrados: Ricardo Corazón de León de Inglaterra, Felipe II de Francia y el emperador del Sacro Imperio Romano, Federico Barbarroja.
Aunque Ricardo logró algunas victorias importantes y aseguró ciertas costas levantinas, no pudo recuperar Jerusalén, finalmente alcanzando un acuerdo con Saladino para permitir el acceso seguro de peregrinos cristianos a los santos lugares. La Cuarta Cruzada, 1202-1204, derivó en un episodio de traición y desvío de objetivos. Los cruzados, endilgados deudas enormes con la República de Venecia, se desviaron hacia Constantinopla, la capital de Bizancio, saqueándola y debilitando de forma irreparable al Imperio bizantino. Este desvío marcó una transformación radical, pues la cruzada que originalmente buscaba la Tierra Santa terminó aniquilando a su propio aliado cristiano. Los siglos subsiguientes vieron accesos y reflujos de actividad cruzada, cada una con grados variables de éxito y fracaso. La quinta, sexta y séptima cruzadas, que se extendieron hasta mediados del siglo XIII, no lograron consolidar una presencia cristiana permanente en Tierra Santa. El fracaso final llegó con la caída de Acre en 1291, último bastión importante de los cruzados. Las consecuencias de las cruzadas fueron vastas y moldearon directamente las futuras configuraciones políticas, sociales y culturales de Europa y el Medio Oriente. La interacción, a menudo conflictiva, entre cristianos y musulmanes incrementó las tensiones y desconfianzas mutuas, pero también facilitó el intercambio cultural y comercial. Los europeos regresaron con avances en ciencias, matemáticas, medicina y tecnologías heredadas del mundo islámico. A nivel económico, las cruzadas fortalecieron las rutas comerciales y contribuyeron al auge de ciudades-estado italianas como Venecia y Génova. Políticamente, desencadenaron transformaciones internas en Europa, desde la consolidación de monarquías hasta el incremento del poder papal. A través del prisma de las cruzadas podemos discernir el crisol complejo en el que se mezclaron religión, ambición y cultura. La historia de estos siglos de conflicto y contacto se extiende como un vasto y multifacético tapiz, todavía visible en las ramificaciones del mundo actual. Imaginen ustedes un viaje a través del tiempo, hacia un periodo dominado por castillos, caballeros y feudalismo. La Edad Media, una era que se extiende aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV, fue un tiempo de profundos contrastes y ritmos de vida muy diferentes a los que conocemos hoy. Más allá de los relatos de reyes y batallas épicas, la verdadera esencia de la historia reside en la vida cotidiana de las personas comunes. Entremos en la piel de un campesino, un artesano o un comerciante, y exploremos cómo vivían, qué vestían y qué labores realizaban para subsistir. El día de un campesino medieval comenzaba con el primer rayo de sol. La vida en este periodo estaba estrechamente ligada al ritmo natural del día y las estaciones, ya que la electricidad y otros avances modernos aún no existían. Subiendo de su rudimentaria cama de paja, el campesino se vestía con ropa sencilla y práctica. Las prendas usualmente estaban hechas de lana o lino, materiales asequibles y duraderos. Los hombres llevaban túnicas largas atadas a la cintura con un cinturón y, en invierno, se protegían del frío con capas de lana gruesa. Las mujeres vestían de manera similar, con túnicas largas que a menudo incluían un delantal para protegerse durante las labores domésticas y agrícolas. Sin desayunos lujosos, el campesino y su familia solían comer gachas de avena, pan y un poco de queso si tenían suerte. El pan era un alimento básico en la dieta medieval, aunque de una calidad muy inferior al que conocemos hoy. A menudo, se encontraba lleno de piedras y arena debido a la rudimentaria molienda del grano. Una comida más sustanciosa consistiría en sopas y estofados de verduras, con carne reservada para ocasiones especiales, debido a su alto costo y disponibilidad limitada. La jornada laboral comenzaba temprano y se extendía hasta el ocaso. El trabajo en el campo era agotador. Arar la tierra, sembrar las semillas, cuidar de los animales y cosechar eran tareas que requerían fuerza y resistencia. En épocas de cosecha, toda la comunidad se unía para asegurar que los cultivos se recogieran a tiempo, ya que cualquier retraso podía resultar en una pérdida devastadora de alimentos. En el corazón del sistema feudal, los campesinos, también conocidos como siervos, debían pagar tributos al señor feudal, una figura con derechos casi absolutos sobre la tierra que trabajaban. A medida que avanzamos en esta época, nos encontramos con el crecimiento de los burgos y las pequeñas ciudades. Aquí, los artesanos y comerciantes emergían como figuras importantes. Los artesanos, especializados en oficios como la carpintería, la herrería, la alfarería y la tejeduría, vivían y trabajaban en talleres que solían ser pequeños pero bulliciosos.
La formación de gremios, asociaciones de artesanos que regulaban la calidad y los precios de los productos, fue un fenómeno crucial. Estos gremios no solo controlaban aspectos económicos, sino que también proporcionaban formación y apoyo a sus miembros, creando una estructura de solidaridad y defensa mutua. Mientras tanto, el comerciante medieval navegaba entre burgo y burgo, a menudo enfrentando caminos inseguros plagados de bandidos. Los mercados y ferias eran eventos cruciales donde se intercambiaban productos locales e importados. Las especias, telas finas, metales preciosos y otros bienes llegaban de tierras lejanas, generando una red de comercio que conectaba el Oriente con el Occidente. En su tiempo libre, los campesinos y artesanos encontraban consuelo y recreación en actividades como el canto, la danza y los juegos. Aunque el trabajo dominaba sus vidas, las festividades religiosas y comunitarias proporcionaban un respiro significativo. La Iglesia católica, que tenía una presencia omnipresente, no solo moldeaba las creencias espirituales, sino también el calendario anual, dictando numerosos días festivos y celebraciones. La construcción de las grandes catedrales, a lo largo de siglos, no solo era un acto de fe, sino también una forma de arte, y una manifestación del inmenso poder e influencia de la Iglesia. Estas estructuras monumentales, con sus vitrales, esculturas y detalles minuciosamente trabajados, eran el producto del esfuerzo colectivo de generaciones de artesanos. A medida que el día llegaba a su fin, la familia medieval se reunía alrededor del fuego para cenar. Esta comida nocturna, una vez más consistente en alimentos básicos como pan y sopa, era un momento de comunión y descanso. Contar historias, rezar y planificar el día siguiente eran actividades comunes. La noche, sin la iluminación moderna, era un periodo de oscuridad profunda y silencio, rota solo por los ocasionales aullidos de los lobos o el murmullo del viento. Así transcurría la vida cotidiana en la Edad Media, un periodo de trabajo arduo, costumbres arraigadas y una integración completa con los ritmos naturales del mundo. Las personas comunes de esta era, a pesar de las dificultades y la dureza de sus vidas, desarrollaron una cultura rica y una capacidad de adaptación asombrosa. Su existencia, entrelazada con la tierra y moldeada por estructuras sociales y religiosas, deja un legado de resiliencia y comunidad que sigue resonando en nuestro presente. En los vastos y verdes campos de la Europa medieval, las aldeas y castillos se alzaban como testigos mudos de un mundo donde la economía era una intrincada red de costumbres, obligaciones y lealtades personificadas principalmente en el sistema manorial. Este sistema, una piedra angular de la economía medieval, no era simplemente una estructura económica, era la médula de la organización social y política de la época. La vida en la Edad Media giraba en torno a la comunidad rural. Las ciudades, aunque significativas, desempeñaban un papel secundario en comparación con las aldeas agrícolas. El sistema manorial representaba, en esencia, un microcosmos autosuficiente, una unidad económica que no solo alimentaba a sus habitantes, sino que también definía sus formas de vida y relaciones interpersonales. Un feudo típico estaba bajo la jurisdicción de un señor feudal, quien poseía vastas extensiones de tierra. Su poder no solo emanaba de estas posesiones, sino de la capacidad de administrar, proteger y extraer ingresos de las mismas, involucrando una estructura jerárquica que acentuaba las diferencias de poder y dependencia. Los señores vivían en sus manors o mansiones señoriales, centros de administración y, a menudo, de fortaleza. Aquí es donde el señor administraba justicia, recaudaba rentas y organizaba la vida económica del feudo. Los campesinos, la gran mayoría de la población, dividíanse en dos clases principales, los siervos y los villanos. Los siervos, atados a la tierra, no podían abandonarla sin permiso. A cambio de una parcela de terreno para su uso personal y la protección del señor, estaban obligados a trabajar las tierras del señor, pagar diversas rentas y cumplir con corveas, o trabajos forzados limitados en tiempo. La agricultura, el corazón palpente de la economía manorial, era una labor intensiva y constante. El arado de 3 campos, una innovación agrícola de la época, permitió una rotación más eficiente de cultivos y un uso más sostenible de la tierra. Este sistema dividía la tierra cultivable en 3 partes, un tercio se sembraba con trigo o centeno, los cereales de invierno, otro con cebada o avena, los cereales de primavera, mientras que el tercero reposaba en barbecho, permitiendo que el suelo recuperara su fertilidad. La colaboración era esencial, la comunidad trabajaba junta durante la siembra y la cosecha, y los campos compartidos promovían un sentido de interdependencia.
Los campesinos dependían de las herramientas rudimentarias, como el arado pesado, que, aún tirado a menudo por bueyes, mejoraba la eficiencia en la siembra, y arado de los suelos pesados del norte de Europa. Épocas de escasez y malos climas, sin embargo, podían traer hambrunas y devastaciones a comunidades enteras. Las pestes y enfermedades hacían estragos, y la vida rural era un constante equilibrio entre la supervivencia y las inclemencias del tiempo. Además de los cultivos, los bosques y las tierras comunes eran vitales para la subsistencia económica. Proporcionaban madera para construcción y combustible, pasto para los animales y otros recursos esenciales como bayas, hongos y hierbas medicinales. La ganadería era parte integral de la agricultura, con el ganado bovino y ovino proporcionando carne, leche, lana y cuero. Sin embargo, estas actividades estaban estrictamente reglamentadas, y los derechos sobre el uso de la tierra común eran a menudo una fuente de conflicto entre los campesinos y los señores. A medida que avanzaba la Edad Media, comenzaron a surgir mercados locales y ferias donde los excedentes agrícolas podían intercambiarse por bienes manufacturados o productos de lujo. Estos eventos eran vitales para una economía todavía predominantemente de subsistencia. Aunque la vida en la aldea permanecía en gran medida autónoma, el crecimiento de estos mercados y el aumento del comercio interregional empezaban a tejer los lazos de una economía más amplia. Los gremios, que emergieron hacia el final del periodo medieval, fueron fundamentales en este proceso de expansión económica. Controlaban la producción y aseguraban la calidad de los bienes, al mismo tiempo que proporcionaban formación y protección a sus miembros. Los mercados y las ferias trajeron consigo la moneda, facilitando el comercio y marcando lentamente una transición de una economía basada en el trueque a una basada en el dinero. El sistema económico medieval, centrado en el sistema manorial y la agricultura, reflejaba una sociedad donde cada uno conocía su lugar y sus obligaciones. Aunque las relaciones de poder eran a menudo desiguales y duras, estos lazos de lealtad y servicio también fomentaban una interdependencia que mantenía el tejido social unido. Este mundo, tan diferente del nuestro, nos recuerda que la economía no es solo una cuestión de números, sino una red compleja de relaciones humanas y conflictos, una danza entre la estabilidad y el cambio. La Edad Media, un período que abarca aproximadamente desde el siglo V hasta finales del siglo XV, es una era marcada por una compleja amalgama de cambios sociales, religiosos y políticos. Este milenio no solo fue testigo de luchas y conquistas, sino también del surgimiento de culturas ricas y diversas, alimentadas por una profunda espiritualidad que se plasmó formidablemente en el arte y la arquitectura de la época. En el corazón de este horizonte medieval, la arquitectura floreció de maneras asombrosas. Dos estilos arquitectónicos prominentes hicieron su aparición, el románico y el gótico. La arquitectura románica, que precedió a la gótica, emergió aproximadamente en el siglo X. Caracterizada por su robustez, solidez y austeridad, los edificios románicos presentan muros gruesos, arcos de medio punto y torres macizas. Monasterios, catedrales y castillos se alzaban con una cierta severidad y una sensación de impenetrabilidad. La Basílica de San Sernín en Toulouse y la Catedral de Santiago de Compostela son ejemplos paradigmáticos de esta época. Estas edificaciones, imbuidas de una profunda espiritualidad, ofrecían a los fieles un refugio de seguridad y santidad en tiempos de turbulencia. El estilo gótico, que comenzó a desarrollarse en Francia a mediados del siglo XII, trajo consigo una revolución arquitectónica y estética. En contraste con la pesadez románica, el gótico aspiraba a una elevación celestial. Sus características distintivas incluían el uso de arcos apuntados, bóvedas de crucería y contrafuertes volantes, que permitían muros más delgados y la incorporación de enormes ventanales ornamentados con vitrales coloridos. Estos vitrales no solo inundaban el interior de luz multicolor, sino que también narraban historias bíblicas y hagiográficas que ilustraban las enseñanzas de la Iglesia para una población en su mayoría analfabeta. La Catedral de Notre Dame de París y la Catedral de Chartres son sobrados testimonios de la majestuosidad del estilo gótico, donde la arquitectura y la espiritualidad se entrelazaban de manera sublime para acercar al hombre a lo divino. No obstante, la cultura medieval no se limitaba simplemente a la arquitectura. La literatura de la época capturó las imaginaciones y excursiones mentales de sus habitantes. En esta vasta y rica tradición literaria, la poesía trovadoresca y los cantares de gesta florecieron. La poesía trovadoresca reflejaba los ideales del amor cortés, donde los trovadores cantaban con pasión sobre el amor no correspondido, la belleza y la nobleza de la dama idealizada.
Los cantares de gesta, en cambio, narraban las hazañas de los héroes, y las epopeyas bélicas que definían la época. Obras como el Cantar de Miosid en España, y la Sansón de Roland en Francia son fundamentales para entender el espíritu y los ideales de los caballeros medievales, el honor, la lealtad y la valentía llevadas al extremo. También destacan obras como el Decamerón de Giovanni Boccaccio, que, aunque escrita hacia el final de la Edad Media y principios del Renacimiento, ofrece un invaluable vistazo a la vida y las preocupaciones del hombre medieval, a través de sus historias pícaras y vívidas. En el ámbito de la pintura, la influencia de la Iglesia era igualmente omnipresente. El arte medieval temprano, influenciado por el arte bizantino, se centraba en formas rígidas y doradas, con figuras hieráticas y rostros solemnes que transmitían la eternidad y la inmutabilidad del mensaje divino. Más tarde, el Trecento y el Gótico internacional introducirían una mayor atención al realismo y detalles naturalistas. Pintores como Giotto di Bondone revolucionaron las técnicas tradicionales, introduciendo la perspectiva y una mayor emocionalidad en sus obras religiosas. Los frescos de la Capilla Scrovegni en Padua son un testimonio vivo de esta evolución artística. Las iluminaciones de manuscritos son otra joya de la Edad Media, maravillando con su delicadeza y minuciosidad. Scriptoriums en monasterios dedicaron incontables horas a la creación de libros bellamente ilustrados, cuya función principal era glorificar la palabra de Dios y preservar el conocimiento en un mundo incierto y cambiante. El libro de Key y el Beato de Liébana son ejemplos sublimes de esta fusión de arte y devoción, donde las letras se entrelazan con motivos decorativos y escenas narrativas hermosamente coloridas. Mediante cada pincelada, estrofa y edificación, la Edad Media tejió una rica tapicería cultural que reflejaba la esencia de los valores y temores de su tiempo. Esta intensa y apasionada dedicación al arte y la cultura dejó una huella indeleble, susurrando las historias de una era en la que el hombre se debatía entre lo terrenal y lo celestial, siempre buscando un reflejo de la divinidad en el vasto mosaico de su existencia cotidiana. En las brumosas tierras de la Europa medieval, el oscuro manto de la ignorancia cubría gran parte del continente, solo iluminado por pequeños destellos de saber que se encontraban dispersos en monasterios remotos y cortes aisladas. Sin embargo, el siglo XII traerá consigo un cambio trascendental que marcaría el inicio de una nueva era de conocimiento y descubrimiento, el nacimiento de las universidades. El impulso hacia el establecimiento de centros educativos organizados y especializados emanó principalmente de dos fuentes, la revitalización del comercio y la renovación espiritual que floreció durante la llamada Renovatio del siglo XII. Estas fuerzas conjuntas crearon un entorno en el que el saber y la erudición comenzaban a ser valorados de una manera sin precedentes. Así, en varias ciudades europeas, brotaron instituciones que buscaban escapar de la rigidez del aprendizaje monástico y ofrecer un ámbito más laico y abierto. París fue uno de los primeros epicentros de este fenómeno. La Universidad de París, que surgiría formalmente en 1200 bajo el auspicio del rey Felipe II Augusto, se convertiría en un baluarte del conocimiento teológico y filosófico. Su facultad de teología, liderada por prominentes figuras como Pedro Abelardo y Tomás de Aquino, se destacó por sus férreas discusiones y debates que trataban de reconciliar la razón y la fe. Este intento de síntesis entre el pensamiento aristotélico y la doctrina cristiana dio lugar a la escolástica, un enfoque que influenciaría profundamente el curso del pensamiento medieval. No muy lejos, en Bolonia, otro tipo de institución académica tomaba forma alrededor de 1088, enfocándose en el derecho y las humanidades. La Universidad de Bolonia es ampliamente reconocida como la universidad más antigua del mundo occidental y se distinguió por su estructura organizativa, en la que los estudiantes, en su mayoría adultos, tenían un rol activo en la administración y dirección de sus propios estudios. Este modelo servirá de inspiración para futuras universidades en Europa, destacando la importancia del derecho canónico y civil en el desarrollo de las sociedades medievales. Otro centro de aprendizaje que destacó en ese periodo fue la Universidad de Oxford, cuya primera referencia aparece en 1096. Durante los siglos XII y XIII, Oxford comenzó a atraer a una gran cantidad de eruditos y también se convirtió en un hervidero de ideas, muchas veces enfrentadas, en temas tanto de teología como de filosofía y ciencias naturales. La incorporación de traductores y la obra de copistas fueron cruciales para la dispersión de textos clásicos y árabes en Europa, una tarea de la que Oxford fue partícipe. La importancia de estas instituciones no solo se manifestó en el terreno del saber puro, sino que su impacto social fue notorio.
Las universidades servían no solo como refugio para intelectuales y académicos, sino como nidos desde los que nuevas ideas y conocimientos se extendían, convirtiendo a Europa en un mapa de interconexiones mentales y culturales. La enseñanza de materias como el trivium, gramática, retórica y lógica, y el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía, ayudaron a preparar a los jóvenes no solo para carreras eclesiásticas, sino también para puestos administrativos y profesionales en la creciente burocracia de reyes y emperadores. El establecimiento de universidades también comenzará a alterar la forma en que la sociedad medieval percibía la autoridad y el conocimiento. Anteriormente, los monasterios y la Iglesia mantenían un monopolio casi absoluto sobre el saber y la interpretación de los textos sagrados. Sin embargo, en una universidad, el debate y la discusión estaban no solo permitidos, sino fomentados. El estudio de la lógica y la dialéctica puso a prueba las antiguas verdades y dogmas, favoreciendo una mente crítica. El impacto en el pensamiento medieval fue, en última instancia, revolucionario. La universidad desencadenó una nueva manera de ver y entender el mundo que integraba razonamiento lógico con tradición religiosa. El surgimiento de un naciente humanismo también se cultivó en estos centros de conocimiento, planteando preguntas sobre la naturaleza del hombre, la política y la moral, que sentarían las bases para la posterior revolución científica y el Renacimiento. En resumen, el nacimiento de las universidades en la Europa medieval fue un evento que trascendió las fronteras del tiempo y el espacio, iluminando con una brillante luz de conocimiento un mundo que, hasta entonces, había conocido las sombras de la ignorancia. A través de sus aulas se gestaron las ideas que transformarían profundamente no solo su propio tiempo, sino también el curso de la historia humana. La Edad Media, un vasto periodo que se extendió desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el inicio del Renacimiento en el siglo XV, fue testigo de la formación, evolución y consolidación de algunas de las monarquías más icónicas de la historia europea. Este capítulo crucial de nuestra historia estuvo caracterizado por la lucha constante por el poder, las alteraciones dinásticas, los matrimonios estratégicos y la compleja relación entre la nobleza, la Iglesia y los monarcas. El ocaso del Imperio Romano dejó un vacío de poder que se llenó de diversas maneras en las antiguas provincias. En la península ibérica, los visigodos establecieron un reino que, aunque efímero ante la posterior invasión musulmana, sentó las bases para la futura reconquista cristiana. En las brumosas tierras que hoy conocemos como Gran Bretaña, la retirada romana dejó un mosaico de reinos celtas que lucharían contra las invasiones de ángulos, sajones y jutos. Así nacieron los primeros esbozos de lo que sería el Reino de Inglaterra. Entretanto, más al norte, Escocia surgía de la unión de tribus pictas y escotos. Europa central y oriental no fue menos agitada. Los francos, bajo la dinastía merovingia, emergieron como una potencia dominante que, a través de figuras legendarias como Clodoveo y Carlomagno, sembrarían las semillas del futuro Sacro Imperio Romano Germánico. Carlomagno, en particular, destacó como un modelo de rey medieval, logrando unificar gran parte de Europa occidental, obteniendo el título de emperador del Sacro Imperio Romano, y proyectando un ideal de cristianidad y poder que resonaría durante siglos. El feudalismo se consolidó como el sistema social y económico predominante en Europa durante gran parte de la Edad Media. Este sistema vinculaba a los reyes con sus vasallos a través de una intrincada red de juramentos de fidelidad y obligaciones mutuas. Los monarcas cedían tierras a los nobles a cambio de lealtad y apoyo militar. Sin embargo, en muchos casos, la descentralización del poder feudal debilitaba la autoridad real. En Francia, la dinastía Capeto, que ascendió al trono en el siglo X con Hugo Capeto, enfrentó la ardua tarea de consolidar su poder frente a los poderosos nobles feudales. En la península itálica, una miríada de reinos y ducados luchaban por el control, mientras el papado ejercía una influencia considerable tanto en lo espiritual como en lo temporal. La lucha entre el Sacro Imperio Romano Germánico y los estados pontificios definiría gran parte de la dinámica política de la región, afectando incluso a otros territorios europeos. Esta tensión entre imperio y papado se vería reflejada más tarde en conflictos como la querella de las investiduras, que enfrentó a emperadores y papas en una lucha por el control sobre la designación de obispos y otros cargos eclesiásticos. En el norte, los escandinavos, conocidos como vikingos, desarrollaron sus propios reinos. Estos formidables guerreros no solo realizaron incursiones y saqueos a lo largo de Europa, sino que también establecieron asentamientos duraderos. El reino de Dinamarca,
por ejemplo, se consolidó bajo Harald Bluetooth, quien unificó las tribus danesas y marcó el inicio de la cristianización de Escandinavia. Más al este, los reinos eslavos, como el Principado de Kiev, empezaron a emerger como importantes centros de poder. Bajo la dinastía rúrica y posteriormente los monarcas como Vladimir el Grande y Yaroslav el Sabio, Kiev se convirtió en un próspero y poderoso estado, precursor de los futuros reinos rusos. Pero la consolidación del poder real no fue igual en todas partes y requirió estrategias diversas. En Inglaterra, los Plantagenet, a partir de Enrique II, comenzaron a establecer un sistema administrativo centralizado, con la creación de tribunales reales y la implementación de una burocracia que reforzara la autoridad del rey sobre los nobles. La firma de la Carta Magna en 1215, aunque inicialmente vista como una limitación al poder real, también representaba un paso hacia un gobierno más estructurado y, eventualmente, la formación del Estado de Derecho. Por su lado, en la península ibérica, la reconquista contra el dominio musulmán fue un catalizador para la centralización del poder en los reinos cristianos. Los reyes católicos, Fernando e Isabel, no solo unieron Aragón y Castilla, sino que también implementaron reformas que disminuyeron el poder de la nobleza y aumentaron la influencia de la monarquía. A lo largo del continente, la relación entre monarquías y la Iglesia fue crucial. Los monarcas a menudo buscaban el apoyo de la Iglesia para legitimar su poder. Por ejemplo, la coronación de Carlomagno por el Papa León III no solo fue un evento de gran simbolismo religioso, sino también una maniobra política destinada a consolidar el poder del monarca franco bajo el manto de la cristianidad. Además, los matrimonios dinásticos fueron una herramienta esencial para la consolidación y expansión del poder real. La unión de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, Felipe II de España con María de Inglaterra, y tantos otros son ejemplos de cómo los lazos matrimoniales fueron utilizados estratégicamente para formar alianzas políticas, anexar territorios y asegurar la paz entre naciones rivales. Las leyes y reformas legales también jugaron un papel fundamental en este proceso. Los capetos en Francia y los Plantagenet en Inglaterra impulsaron reformas legales y administrativas que reforzaron la autoridad real. En Francia, Luis IX, conocido como San Luis, estableció el Parlement de París, una corte que fortaleció el control real sobre el sistema judicial del reino. Mientras tanto, Alfonso X de Castilla, apodado el Sabio, fue conocido por sus esfuerzos para codificar las leyes y promover la cultura y la educación. El desarrollo de las monarquías en la Edad Media no estuvo exento de conflictos internos y externos. Las guerras entre reinos rivales, como la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, y las luchas internas, como la Guerra de las Rosas en Inglaterra, reflejan la naturaleza volátil del poder en la época. Sin embargo, estas guerras también llevaron a avances significativos en la organización militar y administrativa de los estados. Los finales del periodo medieval vieron la aparición de monarquías más centralizadas y poderosas, con reyes que eran vistos no solo como líderes guerreros, sino también como administradores y protectores de sus reinos. La idea del derecho divino de los reyes comenzó a tomar forma, dando a los monarcas una justificación teológica para su autoridad. En síntesis, las monarquías medievales fueron entidades dinámicas que evolucionaron en respuesta a una variedad de desafíos internos y externos. La consolidación del poder real, aunque desigual y a menudo conflictiva, sentó las bases para la formación de las naciones-estado modernas. Al examinar la complejidad de estos reinos y sus desarrollos, podemos comprender mejor los cimientos de la Europa moderna y la persistente influencia de la época medieval en nuestra historia contemporánea. En la penumbra de los siglos medievales, en las tierras dominadas por castillos y fortalezas, surgió una figura que llegaría a ser la personificación del valor, la lealtad y el honor, el caballero. Rodeado de un aura de romanticismo y leyenda, el caballero no solo era un guerrero bien entrenado, sino también un hombre atado a un estricto código ético que dictaba tanto su comportamiento en la batalla como en la vida cotidiana. Este código, conocido como la caballería, se compone de virtudes como la valentía, la cortesía, la justicia y la voluntad de proteger a los débiles y oprimidos. Aspirar a convertirse en caballero era una tarea ardua que comenzaba desde la niñez. A los 7 años, los jóvenes de familias nobles eran enviados a vivir como pajes en casas de señores mayores. Allí, aprendían las habilidades básicas de equitación y caza, pero también eran iniciados en los principios de la caballería.
alrededor de los 14, se convertían en escuderos, sirviendo a caballeros experimentados y aprendiendo directamente el arte de la guerra, así como los matices del código de honor. Solo después de años de servicio y prueba, el escudero podía aspirar a ser investido como caballero en una ceremonia de nombramiento que solía ser suntuosa y solemne, donde el joven recibía su espada, y era ungido caballero ante los ojos de la nobleza y el clero. El código de la caballería requería que los caballeros se comportaran con dignidad y honor tanto en tiempos de paz como de guerra. La lealtad a su señor y a Dios era primordial, y la traición era considerada una de las más graves infracciones. También era vital la protección de los vulnerables, un principio que a menudo se manifestaba en la defensa de los campesinos, y en el auxilio a las viudas y a los huérfanos. Los caballeros debían mostrar compasión y misericordia, incluso hacia los enemigos capturados, si éstos se rendían de corazón. Además, se esperaba de ellos una cortesía exquisita hacia las damas, fomentando una relación idealizada y respetuosa que muchas veces se tejía en las historias y poemas épicos de la época. Los torneos, celebrados tanto en tiempos de paz como en intervalos entre las campañas militares, ofrecían a los caballeros una ocasión para demostrar sus habilidades y valentía. Estos eventos, a menudo patrocinados por los señores feudales o incluso por la realeza, eran un espectáculo deslumbrante de justa y combate simulado. Las justas, en particular, eran el centro de atención. Dos caballeros armados con lanzas cabalgaban a toda velocidad uno hacia el otro, intentando derribar a su oponente con un golpe certero. Estos encuentros ponían a prueba no solo la destreza física sino también el control emocional y la adherencia al código de honor. La gloria y el renombre alcanzados en los torneos podían elevar a un caballero a la fama, ganándole la atención y el favor de los nobles y, muchas veces, la mano de una dama. Sin embargo, sería en el campo de batalla donde los caballeros pondrían verdaderamente a prueba su honor y destreza. Las cruzadas, esa serie de campañas militares sancionadas por la Iglesia y lanzadas contra los enemigos del cristianismo en Tierra Santa, fueron uno de los escenarios más emblemáticos en los que los caballeros jugaron un papel crucial. La valentía y la ferocidad en la lucha eran fundamentales, pero también lo era la capacidad de liderar y mantener la moral de las tropas. Las guerras feudales, aunque más locales, no eran menos importantes. Las disputas entre señores rivales exigían que los caballeros defendieran los intereses de sus señores con lealtad incuestionable y espada en alto. En la batalla, se esperaba que los caballeros mantuvieran la disciplina y lucharan con honor. La traición, el saqueo sin control y la cobardía eran conductas que no solo ponían en riesgo sus vidas sino también sus reputaciones y estatus social. La literatura de la época está llena de relatos de caballeros que, enfrentados a desafíos insuperables, demostraron una bravura sobrehumana, inspirando tanto a sus contemporáneos como a las generaciones futuras. Las crónicas y romances medievales ensalzaban estas virtudes, creando un ideal que, aunque muchas veces inalcanzable, servía como un faro para guiar la conducta de los guerreros. La caballería evolucionó con el tiempo, marcando no solo a los individuos sino también a la totalidad de la sociedad medieval europea. Los ideales caballerescos influyeron en la literatura, el arte y la política, creando un legado que sobrevivió mucho más allá del declive de la era feudal. Caballeros como Ricardo Corazón de León, y figuras ficticias como el rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda se convirtieron en eternos símbolos del coraje y la rectitud. La vida del caballero era una mezcla compleja de violencia y virtud, de lealtad y lucha, enmarcada en un código de honor que buscaba civilizar y dignificar la naturaleza guerrera del hombre. En sus mejores momentos, los caballeros de la Edad Media buscaron encarnar un ideal que trascendía la brutalidad de la guerra, ofreciendo a sus contemporáneos y a la posteridad un modelo de comportamiento noble y honorable. Una epopeya diaria vivida entre el fragor de la batalla, los desafíos de los torneos, y la serenidad ritual de las cortes y castillos. En el siglo XIV, Europa fue sacudida por una de las pandemias más devastadoras de la historia humana, la peste negra. Este inmenso y pérfido suceso cambió para siempre el curso de la historia europea, dejando un rastro indeleble en la memoria colectiva y transformando las sociedades, las economías y las culturas de maneras profundas e inesperadas. La peste negra comenzó a extenderse por Europa en 1347, aunque sus raíces pueden rastrearse hasta Asia Central.
Los comerciantes y soldados que recorrían las rutas comerciales de la ruta de la seda llevaron consigo algo más que especias, seda y tesoros exóticos, llevaban un asesino invisible en forma de pulgas infestadas por la bacteria Yersinia pestis. Llegó a Europa a través de los puertos marítimos del Mediterráneo, con el contagio transportado por ratas negras que se escondían en las bodegas de los barcos genoveses que regresaban de Crimea. Los primeros signos de la peste fueron devastadores. Los síntomas aparecían de forma abrupta: fiebre alta, escalofríos extremos, vómitos, dolores intensos y bubones, o inflamaciones dolorosas, especialmente en el cuello, las axilas y la ingle. A menudo, los infectados sucumbían a la enfermedad en menos de una semana. A estos afectados, muchas veces se les podía ver en las calles, atrapados por una desesperación inhumana, antes de que sus cuerpos quedaran arrojados en las fosas comunes. Ciudades y pueblos enteros se vieron rápidamente sobrecogidos por la plaga. La peste negra no distinguía entre ricos y pobres, desmontó ejércitos, desmoronó palacios y se infiltró en los barrios más humildes. En Florencia, el célebre escritor Giovanni Boccaccio narró cómo la nobleza y el clero huyeron de la ciudad, abandonándola a aquellos que no tenían la capacidad de escapar. En su obra El Decamerón, Boccaccio esbozó un cuadro desgarrador de una sociedad deshecha por el miedo, donde los lazos de familia y amistad se desmoronaron bajo la presión de la peste. En París, uno de los epicentros del saber europeo, los médicos se encontraban impotentes frente al nuevo enemigo. Las teorías sobre la causa de la enfermedad variaban desde la influencia de los astros hasta la corrupción del aire. Sin métodos científicos adecuados, las respuestas de la población variaban desde el rezo y la penitencia hasta la violencia y la sospecha. Las comunidades judías, en particular, se convirtieron en chivos expiatorios, siendo injustamente acusadas de envenenar pozos y fuentes. Este descontrolado antisemitismo desencadenó pogromos y expulsiones en numerosos lugares. El impacto económico de la peste negra fue tan significativo como sus devastaciones humanas. Con una tasa de mortalidad que podía haber alcanzado hasta un 60% en algunos lugares, la disminución abrupta de la población llevó a una escasez severa de mano de obra. Las tierras agrícolas quedaron sin cultivar, y muchas tradiciones y conocimientos se perdieron cuando morían los expertos en diversos oficios. Sin embargo, paradójicamente, también se gestaba un cambio. Los supervivientes encontraron nuevas oportunidades económicas en este panorama transformado. Con menos trabajadores disponibles, los salarios aumentaron y la relación entre los trabajadores y los terratenientes experimentó una reestructuración radical, plantando las semillas para cambios sociales que se desenvolverían en siglos venideros. Las consecuencias culturales de la peste negra fueron igualmente prolíficas. El arte y la literatura del período reflejaron una obsesión con la muerte y la mortalidad. La danza macabra surgió como un símbolo persistente, representando la igualdad irrevocable de la muerte que une a reyes y campesinos por igual. Esta era de profundo sufrimiento también generó una reflexión inquebrantable sobre la existencia humana y la espiritualidad. Si bien la fe en la Iglesia católica se vio sacudida por el aparente abandono divino, llevó también a una marea de reformas religiosas que se desarrollaron en movimientos como los flagelantes, que buscaban redimir a la humanidad mediante la penitencia extrema. En todo el continente, el clero, las instituciones gubernamentales y las estructuras sociales lucharon por adaptarse a este nuevo mundo arrasado por la enfermedad. Los monasterios y conventos, antaño centros prósperos de la vida espiritual y comunitaria, se vaciaron con la misma rapidez y ferocidad que los pueblos y ciudades. El Papa Clemente VI, en uno de los esfuerzos más conocidos, concedió indulgencias a todos aquellos que murieran a causa de la plaga, en un intento de aliviar el pánico espiritual y las ansiedades de la población. Con el tiempo, la peste negra se disipó, pero sus efectos perduraron en generaciones por venir. Fue un evento que no solo destrozó vidas y comunidades, sino también uno que forzó una reevaluación radical de las estructuras sociales, las relaciones económicas y las percepciones culturales. La peste negra marcó el final de una era y el comienzo de un período de cuestionamiento y cambios profundos, preparando el terreno para el Renacimiento y la modernidad en Europa. La historia de la peste negra, con su dolor y sus transformaciones, permanece como un capítulo crucial para entender cómo la humanidad enfrenta y emerge de sus tiempos más oscuros. En el corazón tumultuoso de la Edad Media, las redes de política y las guerras dinásticas tejieron un intrincado tapiz de alianzas, tradiciones y batallas que definieron la Europa medieval.
Este período, caracterizado por su constante fluctuación de poder y territorio, vivió momentos de profunda transformación, donde los destinos de naciones enteras se decidían a través de astutas maquinaciones y feroces conflictos. Entre los eventos más destacados de este tiempo se encuentra la interminable Guerra de los 100 Años, un conflicto que, a pesar de su nombre, duró en realidad 116 años y que envolvió a dos de las más grandes potencias de la época, Inglaterra y Francia. El origen de la Guerra de los 100 Años se remonta a la muerte del rey Carlos IV de Francia en 1328, un evento que desató una lucha por el trono francés. Carlos IV murió sin un heredero varón, y esto planteó un complejo dilema sucesorio. Según las normas de la ley sálica, que prohibía heredar el trono a través de la línea femenina, la corona debería haber pasado a Felipe de Valois, pero Eduardo III de Inglaterra, nieto de Felipe IV de Francia a través de su madre Isabel, también reclamaba el trono. Esta disputa sobre la sucesión plantó las semillas de un conflicto que se extendería durante más de un siglo. La lucha por el trono francés no solo concernía a la línea sucesoria, sino que también tenía profundas implicaciones políticas y económicas. Francia e Inglaterra, tradicionalmente rivales, representaban dos de los más poderosos reinos de Europa. La competencia por el control de territorios como Normandía y Aquitania, vitales para las economías y la influencia política de ambos reinos, amplificaba las tensiones. Durante el conflicto, los monarcas y nobles de ambos lados buscaron consolidar su poder a través de alianzas matrimoniales, pactos de no agresión y traiciones que se revelaron en momentos de debilidad o ambición. En 1337, Eduardo III dio el primer paso que oficialmente desencadenaría la Guerra de los 100 Años, cuando reclamó para sí el título de rey de Francia. Esto marcó el inicio de una serie de invasiones y batallas que verían a generaciones de soldados luchando por tierras y títulos. La guerra no fue una lucha continua, sino una serie de campañas y treguas prolongadas, definidas por momentos clave como la batalla de Crecy en 1346 y la batalla de Poitiers en 1356. En estos enfrentamientos, la superioridad de los arqueros ingleses con sus arcos largos se hizo evidente, y la caballería francesa, aunque orgullosa y numerosa, sufrió derrotas devastadoras. Uno de los aspectos más fascinantes de este conflicto es la cantidad de protagonistas icónicos que emergieron, llevando a cabo actos heroicos y feroces. Eduardo, el príncipe negro, hijo de Eduardo III, es uno de ellos, conocido por su brillantez militar y su brutalidad en el campo de batalla. Del lado francés, Juana de Arco se erige como una figura central, inspirando a las tropas francesas y, finalmente, revirtiendo la marea del conflicto a favor de Francia. Juana de Arco, una joven campesina, afirmaba haber recibido visiones de santos instruyéndola a apoyar a Carlos VII y ayudarlo a ser coronado rey. Su llegada, su liderazgo y su eventual martirio tuvieron un impacto tremendo en el curso de la guerra y en la moral de las tropas francesas. Sin embargo, la Guerra de los 100 Años no solo se libró en frentes de batalla llenos de caballeros y arqueros. La diplomacia y la política jugaron papeles igualmente cruciales. La guerra fue una serie constante de negociaciones, en las que las treguas y tratados eran firmados y quebrantados. Uno de los más notables fue el Tratado de Troyes en 1420, por el cual el rey Enrique V de Inglaterra se casó con Catalina de Valois, hija del rey Carlos VI de Francia, y fue declarado heredero del trono francés. Sin embargo, la muerte prematura de Enrique V y las subsecuentes maniobras políticas volvieron a sumir a la región en la incertidumbre y la guerra. El conflicto llegó a su fin en 1453, cuando los franceses, bajo el mando de Carlos VII, lograron ganar una serie de victorias decisivas que restablecieron su control sobre la mayor parte de Francia. La Guerra de los 100 Años dejó profundas marcas en ambos reinos. Francia emergió como una potencia más unificada, mientras que Inglaterra, asediada por derrotas, se sumergió en sus propias luchas internas, como la Guerra de las Rosas, otro conflicto dinástico que enfrentó a las casas de Lancaster y York en una lucha feroz por el trono inglés. Estas guerras dinásticas y la intrincada política de la Edad Media no fueron meros capítulos de conflicto, sino procesos históricos que delinearon la estructura política y social de la Europa moderna. Los matrimonios estratégicos, las alianzas militares y las batallas feroces configuraron un mundo donde el poder se alcanzaba y se perdía con una rapidez vertiginosa, demostrando que la ambición y la pelea por la supremacía han sido fuerzas constantes a lo largo de la historia humana.
La memoria de estos conflictos continúa recordándonos la complejidad de la condición humana y el permanente deseo de dominio, que resuena a través de los siglos. En el crepúsculo del sistema feudal, y con el fragor de las cruzadas como telón de fondo, emergió una chispa de iluminación en la exhausta Europa medieval que encendería las llamas del pensamiento, el arte y la ciencia, el Renacimiento del siglo XII. Esta era, a menudo ensombrecida por su más famoso sucesor en los siglos XV y XVI, constituyó un puente vital entre la oscuridad medieval y los siglos de oro de la modernidad. Al principio, la Europa del siglo XII estaba sumida en un paradigma estático y fragmentado. La vida intelectual se hallaba confinada a monasterios y catedrales, donde la claustrofobia espiritual se entrelazaba con un cauteloso respeto por las tradiciones del pasado. Sin embargo, el viento del cambio comenzaba a soplar, portando consigo los ecos de civilizaciones lejanas que añoraban ser redescubiertas. En este contexto, varias fuerzas convergieron para catapultar el viejo continente hacia una era de renovación. Las cruzadas, aunque marcadas por la violencia y la conquista, también trajeron una interacción cultural que permitió el redescubrimiento de textos clásicos griegos, latinos y árabes. Los cruzados regresaron con manuscritos, espejos del pensamiento antiguo y medio oriental, que contenían saberes sobre matemáticas, astronomía, medicina y filosofía. Estos artefactos del conocimiento empezaron a circular entre monasterios y universidades emergentes, despertando un nuevo entusiasmo por el estudio y la investigación. Mientras tanto, en las vibrantes ciudades de la península ibérica, la convivencia de judíos, cristianos y musulmanes facilitaba un enriquecedor intercambio intelectual. Los grandes califatos islámicos en Al-Ándalus se convirtieron en centros de aprendizaje, donde eruditos traductores, como los de la Escuela de Traductores de Toledo, vertían las obras de Aristóteles, Ptolomeo y Avicena al latín, integrándolas en la creciente red intelectual europea. No menos importante fue la irrupción de las universidades. Surgiendo en Bolonia, París y Oxford, estas instituciones se erigieron como focos de sabiduría y enseñanza. Atrajeron a académicos y estudiantes de todo el continente, formando una comunidad internacional de mentes inquisitivas. Estas universidades no solo propiciaban el estudio de textos clásicos, sino que también fomentaban el debate y la dialéctica, otorgando a la juventud europea un espíritu crítico y analítico. Las universidades consolidaron un modelo de educación que promovía la lógica y la razón, sentando las bases del método científico que florecería en los siglos posteriores. A la par de estos cambios académicos y filosóficos, el arte y la arquitectura vivieron su propio despertar. La proliferación de catedrales góticas, con sus altísimas bóvedas, arbotantes y vidrieras coloridas, no solo representaba un logro técnico y estético, sino que se constituía en un símbolo de la elevación del espíritu humano. Estos majestuosos templos de piedra no eran solo casas de culto, sino también centros de vida comunitaria y aprendizaje. Además, los artistas empezaron a experimentar con nuevas técnicas y estilos, alejándose de las representaciones rígidas y estilizadas del arte románico hacia figuras más naturales y expresivas. La literatura y la poesía también experimentaron un renacimiento. Poetas como Etienne de Troyes y otros trovadores se dedicaron a explorar temas de amor cortesano y caballerosidad, infundiendo en la sociedad una nueva apreciación por las emociones humanas y los dilemas éticos. Este florecimiento literario expandió la capacidad de los europeos para reflexionar sobre su experiencia humana y su lugar en el mundo. La vida económica, zarandeada por la revitalización del comercio, también fue transformadora. Los mercados de Champaña, las rutas comerciales que conectaban Europa con Oriente y la expansión de la burguesía, generaron no solo riqueza sino también una interconexión de ideas y culturas. Las ciudades mercantiles prosperaron y con ellas, los influjos culturales y cognitivos que catalizaban aún más el anhelo de conocimiento. Además, se debe reconocer la influencia de pensadores como Pedro Abelardo y Tomás de Aquino, quienes buscaban la síntesis entre fe y razón. Abelardo, con su espíritu crítico y su método escolástico, alentó a sus estudiantes a cuestionar y analizar, mientras que Tomás de Aquino miraba hacia Aristóteles para encontrar fundamentos racionales para las enseñanzas cristianas. Este matrimonio entre filosofía y teología no solo fortaleció las bases del pensamiento europeo, sino que plantó las semillas del humanismo que florecería siglos después. Este periodo de efervescencia cultural e intelectual, aunque a menudo eclipsado por el Renacimiento italiano, fue imprescindible para el desarrollo de la civilización occidental.
La integración de saberes clásicos redescubiertos, la fundación de universidades, el refinamiento artístico y una vida comercial más dinámica y robusta prepararon un escenario sin precedentes. El renacimiento del siglo XII no fue un evento aislado, sino el preludio a una era donde la humanidad volvió a mirar hacia el cielo con esperanza y convicción, lista para explorar los vastos horizontes del conocimiento y la creatividad. La Edad Media, esa vasta y compleja era que se extiende desde la caída del Imperio Romano hasta el surgimiento del Renacimiento, presenta un mosaico fascinante de evolución humana en diversas facetas. A lo largo de este documental, hemos navegado por 1000 años de historia, desentrañando los intrincados matices de un periodo que no puede ser reducido a la simple noción de oscuridad. Aunque a menudo se le encasilla como un tiempo de barbarie y estancamiento, nuestra exploración ha revelado una era de profundas transiciones y florecimiento cultural. Al principio de nuestra travesía, nos enfrentamos a la desintegración del Imperio Romano, un evento cuyo impacto fue inmenso y multifacético. La fragmentación política dio lugar a una miríada de reinos y entidades feudales, que construyeron las bases para una sociedad marcadamente fragmentada y jerárquica. Los señores feudales, castillos imponentes y el dominio de la agricultura nos transportaron a un mundo donde la supervivencia y el poder se enhebraban a través de alianzas y combates encarnizados. La Iglesia católica emergió como una institución poderosa, no solo en el ámbito espiritual sino también en lo temporal. Con su red de monasterios y catedrales, la Iglesia se erigió como custodio del conocimiento y la educación en una época donde la alfabetización era un privilegio de unos pocos. El poder eclesiástico no solo moldeaba las creencias religiosas, sino que también influía en las decisiones políticas y sociales, convirtiéndose en un actor esencial en la configuración de la identidad europea. Nuestro recorrido también nos llevó a examinar las cruzadas, esas expediciones militares impulsadas por fervor religioso y ambiciones terrenales. Estos conflictos no solo forjaron el contacto entre Oriente y Occidente, sino que también propiciaron intercambios culturales y tecnológicos, aunque a un costo humano exorbitante. Los caballeros cruzados, con sus armaduras relucientes y ansias de gloria, se convirtieron en símbolos paradójicos de devoción y destrucción. La vida cotidiana en la Edad Media, aunque a menudo áspera y rudimentaria, nos presentó un lienzo de resiliencia y adaptación. Los campesinos, el verdadero motor de la economía medieval, trabajaban incansablemente, sujetos a las exigencias de sus señores pero también a su propio ingenio. Las guías, gremios y el renacimiento del comercio en las ciudades crecientes palpitaron con una energía vibrante, pavimentando el camino hacia una economía más urbana y dinámica. Además, el arte y la literatura medievales nos proporcionaron valiosas ventanas al alma de esta era. Desde los estilizados frescos y vívidos vitrales de catedrales góticas hasta las epopeyas literarias como el Cantar de Miócido o la Divina Comedia, se desplegó ante nosotros una expresión artística que, a pesar de sus moldes religiosos o míticos, contenía una profunda reflexión sobre la condición humana. La llegada de la peste negra o muerte negra también dejó una marca indeleble en nuestra narrativa, una crisis de magnitudes catastróficas que diezmó poblaciones y redibujó el mapa demográfico de Europa. Sin embargo, de las cenizas de esta devastación, emergieron también cambios que sembraron las semillas de la modernidad, como el cuestionamiento de instituciones establecidas y la búsqueda de renovadas formas de organización social y económica. En conclusión, la Edad Media fue una era de aparentes contradicciones, de oscuridad y luz, de brutalidad y belleza, de estancamiento y avance. Navegar por sus aguas tormentosas y, a la vez, fecundas, nos permite apreciar la profunda riqueza y complejidad de la experiencia humana. A medida que cerramos este capítulo, queda claro que la Edad Media no solo fue un puente entre la antigüedad y el Renacimiento, sino un periodo con su propio mérito, lleno de dinámicas transformadoras que siguen resonando en nuestra civilización contemporánea. Es en este fascinante tapiz de historias, logros y luchas que debemos encontrar la musa para entender no solo nuestro pasado, sino también las corrientes soterradas que moldean nuestro presente y futuro.